Bueno, muy bien. Vamos a ver. Gracias. Enfermedad eritematoescamosa, daño sistémica de origen genético, inmunológico, frecuente evolución crónica, con remisiones y exacerbaciones. Una de las preguntas que hace el paciente con psoriasis es si se cura. Y en realidad no se cura, se controla, se trata. El 2%, poco más, las series, hasta un 5% de la población general, podemos encontrar con psoriasis, sin predilección por sexo. Hay una, justamente, herencia o una causa genética para expresar la formación o la predisposición a psoriasis, y esto es importante, que son los desencadenantes, que a veces tenemos que investigarlos. Por ejemplo, una infección de vía aérea superior, para un tipo de psoriasis, no para la más común, la psoriasis en placa, pero una psoriasis en gota, que son como una erupción de psoriasis chiquititas, pequeñitas, podría estar precedida por una infección de vía aérea superior. El SIDA es una de las condiciones que puede estar en psoriasis y agravar o inflamar mucho más a mi paciente. Así que ahí vamos a pedirle también serologías. El estrés, quemadura solar, la quemadura solar, el organismo la interpreta como un estrés. El trauma cutáneo, por ejemplo, el tatuaje o el rascado, ¿se acuerdan del fenómeno de Kepner? Que es que se reproduce la lesión tras el traumatismo. Bueno, la psoriasis tiene esa particularidad o esa característica. Y los fármacos también son inductores de psoriasis, a saber, corticoides, betabloqueantes, el litio y los antipalúdicos. Agravantes de psoriasis coexistentes con ella: obesidad, tabaquismo, etilismo. La agrava. Entonces, si yo quiero mejorar a mi paciente, fomentaré que abandone esos hábitos y vaya al nutricionista, reduzca peso. Fenómeno isomórfico de Kepner hace referencia a que el paciente con psoriasis en zonas de piel traumatizada va a reproducir lesión. La vía inmunogénica básicamente es la T-helper 1. Las vías que se mencionan son las de interleuquinas 23, 17. Y justamente también acá el doctor había expresado con más detalle de qué forma las vías inmunogénicas participan en la enfermedad. Estos son target de blancos de fármacos. Estos fármacos biológicos, que son muy estrictos en su mecanismo de acción, están siendo muy estudiados, y bueno, en los últimos años son propuestas terapéuticas que se indican en pacientes que requieren dicho tratamiento. No todos van a terminar biológicos, ¿sí? Pero bueno, hay guías que quizás sí tratan de fomentar su uso para para la mejoría clínica del paciente, y utilizan estas vías inmunogénicas para el mecanismo de acción. Hay formas clínicas de psoriasis, no son todas iguales, pero bueno, a modo de repaso, tengamos en cuenta, y esto después lo pueden estudiar ustedes, que es una enfermedad que dentro de la expresión clínica tenemos la psoriasis en gota, como es la que le decía, del paciente habitualmente que es joven, adolescente, 20 años, tiene una infección de vía aérea superior que antecede la lesión, pequeñita y en gota. La psoriasis vulgar o en placa es la típica psoriasis que vamos a ver, ya la vamos a ver en fotos, con localizaciones características y con una simetría que orientan a una psoriasis. La psoriasis invertida es aquella de los pliegues, hablamos de dermatodo invertida cuando hablamos de compromiso de pliegues. La eritrodérmica, fíjense que la psoriasis como tal es causa de eritrodermia. Otra vez tengo hombre rojo, eritrodérmico, con eritema, escama. Y se ponen rojos todos iguales. Por lo tanto, la biopsia se impone, aun si yo sé que mi paciente tiene psoriasis. No se la dejaría de hacer, aunque se ponga rojo. Le haría una biopsia porque está rojo, por la epitrodermia. Hay una variedad de psoriasis que es solo palmoplantar, que aqueja mucho al paciente. Imagínense tener justamente fisuras en manos, en pies.
que imposibilitan trabajar, la prensión, así que eso es muy, digamos, definido para la alteración de calidad de vida de mi paciente. Ese es otro dato que se tiene en cuenta a la hora de indicar tratamiento. Hay una psoriasis que es pustulosa, que puede no tener fiebre, y una psoriasis unguial. Fíjense que el aparato de Faneras justamente puede estar comprometido en psoriasis. Psoriasis artropática o una artritis psoriásica, hasta el 20% de los pacientes. Siempre indagar sobre artralgias en todos los casos. Significa que en la primera consulta, sea cual sea la edad de mi paciente, es prudente y es muy adecuado que yo indague con profesor articular. Bien, ¿qué es lo que genera la psoriasis en articulación? Artritis. Bueno, ¿cómo puedo preguntarle al paciente si tiene artritis por psoriasis? ¿Qué les parece? ¿Cómo voy a hacerle las preguntas? ¿Vieron artritis reumato? Si tiene dolor, cómo es el patrón del dolor, si es continuo, o cómo el dolor. ¿En qué momento del día duele la artritis? El descanso. ¿Y en qué momento del día sería? Y a la noche, mientras duermo. La noche. Hay un concepto de artritis que es justamente en una hora del día, en un tiempo de duración del dolor, que luego de un tiempito ese pasado, transcurrido esos minutos, mejora, y también que para que hablemos de artritis tiene que tener una persistencia en el tiempo, ¿sí? Entonces, los conceptos en cuestión, que por ahí uno puede decir, todas las artritis son similares, y sí, tienen que reunir ciertos criterios, es necesario que lo sepan. Después veremos si es una artritis inflamatoria, bueno, si tiene otros síntomas, puede ser una artritis infecciosa, pero artritis como tal es un concepto que sí tienen que conocerlo, ¿sí? En el caso de psoriasis es una enfermedad que afecta a ciertas articulaciones, ¿sí? Bueno, pero bueno, eso a veces uno también lo comparte con el cursado de reumato, así que entiendo que si no lo han visto todavía, lo van a complementar en las próximas semanas, así espero. Bueno, y la psoriasis, que se ve bastante, yo acá veo bastante mal, pero se ve algo. Psoriasis en gota, algo dijimos ya, niños adolescentes, adultos jóvenes, desencadenante de vida superior, estreptococo beta hemolítico, la instalación es aguda y resuelve en 3 meses. Es una de las psoriasis que uno puede decirle al paciente, habitualmente anda muy bien y probablemente usted ande bien y se cure. Ahí está. Pero bueno, siempre con cierta prudencia, podemos garantizar una curación absoluta, ¿no? Desde el lugar de médico. Psoriasis vulgar. El tipo 1 inicia antes de los 40, bueno, el tipo 2 luego de los 40. Mediana edad, 20, 30 años. Las placas básicamente son simétricas, en codos y rodillas, zonas de flexión. Un sitio típico para iniciar el compromiso es cuero cabelludo. Algunos tienen remisión, otros tienen actividad de la enfermedad, y otra de las psoriasis que hemos mencionado, ya lo dijimos entonces, la invertida, la pustulosa, la eritrodermia, la palmoplantar y la artropática. Vemos entonces las placas que ciertamente son simétricas, en superficies extensoras, en codos, lesiones satélites también. Las placas de psoriasis es eritematosa, sobreelevada y con la escama. El eritema es asalmonado, es un eritema subido, rojo, intenso, ¿sí? Y la escama es blanca, nacarada, gruesa. El trastorno está en la hiperproliferación de la epidermis, a expensas de una dermis que está muy, muy activa, con vasos muy congestivos. Y nuevamente tiene esta situación de hiperplasia
pseudoepiteliomatosa, o sea que se pone gruesa la epidermis a razón de una dermis que la nutre. En este caso vemos lesiones más tipo en gota, ¿sí? Algunas serán pápulas más chiquititas y otras quizás más grandes placas. El eritema, el engrosamiento o cuán gruesa sobrelevada está, las escamas y la extensión, dónde tengo compromiso de mi cuerpo, cuán extendido tengo la enfermedad, son criterios para hacer el índice de PASI, ¿sí? Que es un índice que mide el grado de superficie corporal total comprometida para ver severidad de enfermedad. Y ese índice, luego de hacer el cálculo, indica aquel paciente que requiera un tratamiento sistémico, quizás. Ahí estaba diciendo, el índice de la severidad de la psoriasis es el PASI. Un PASI leve, menos de 5, moderado de 5 a 10 y severo más de 10. Bien. El índice de calidad de vida es otro de los índices que se tiene en cuenta para decidir tratamiento. Hablando, por ejemplo, de una psoriasis invertida en un paciente joven que tenga psoriasis en área genital, también puede alterar la calidad de vida de mi paciente. El palmoplantar ya también se los había dicho. Psoriasis del cuero cabelludo, a modo de, digamos, de ilustrativo, el doctor puso las fotos que están lindas porque la característica de la psoriasis en cuero cabelludo es que tiende a tener la ubicación en la zona de inicio de la implantación del pelo y lo sobrepasa. Entonces yo levanto un poquito pelo y encuentro que la placa está en cuero cabelludo y lo sobrepasa la línea de implantación. Y veo la misma lesión que en piel, nada más que en cuero cabelludo. No da alopecia, no da caída de pelo. ¿Pica? No siempre pica, pero cuando pica puede picar mucho y altera la calidad de vida. Sí es verdad que en el combo de la inflamación del cuero cabelludo, que como les dije antes puede ser el sitio inicial de la enfermedad, el comienzo puede estar también de lo que es fisura, o sea, vamos a decirlo, del pliegue retroauricular, ¿sí? Entonces, es muy común que el paciente el eritema y la fisura, un intertrigo retroauricular, en el contexto de una psoriasis. Cuando veo eritema, fisura y demás, tengo que asumir que mi paciente no es que tenga hongo, tiene estáfilos o estreptos. Entonces es prudente tratar estas fisuras con algún tipo de medicación, como ya sabemos, un pirocina o ácido fucídico, cerrar dicha puerta de entrada. Es como un intertrigo al pie, pero es por bacterias. Los pacientes con psoriasis tienen una flora bacteriana alterada también. Tienen una alteración en la barrera epidérmica generalizada. Ellos tienen placas de psoriasis en ciertos sitios, pero la alteración de la piel es en toda su superficie corporal. Así que bueno, en este caso es interesante que vemos esas fisuras, las tratemos. Psoriasis en placa, nuevamente, la simetría y la localización en rodillas. Vean que no es que es estricto el tamaño de la placa, que si más menos de 5, no, acá es variable. Que les quede el concepto que el eritema es bien subido, decimos que es un eritema asalmonado. La psoriasis vulgar en placas eritemato escamosa, la configuración anular o en arcos de círculos es común en psoriasis. Hablamos de dicha disposición anular cuando remedábamos a aquel paciente joven de la clase anterior, que decíamos que, bueno, uno de los diagnósticos diferenciales era psoriasis, además era anuloma anular, además de un lupus subagudo. Esta zona interglútea y sacra es re común. De hecho, los revisamos siempre y le bajamos un poquito la ropa interior porque es muy común que tenga el intertrigo acá en esta zona, macerado, en el surco, es muy común. La localización palmoplantar, expresando que nuevamente aquí también tenemos simetría de disposición de placas y una placa eritematoescamosa que sobrepasa la planta propiamente dicha y compromete el lateral. Entonces vamos a revisar el pie y lo vamos a ver de todos los ángulos para encontrar esta lateralidad de la placa. A diferencia de otras áreas, como están sujetas a hiperpresión y a movimiento, tanto palma como planta, si yo tengo una placa que es gruesa, eritematosa, inflamada y con escamas, cuando se mueve y se movilice por una cuestión mecánica dicha extremidad,
se va a fisurar. Entonces las fisuras son las que habitualmente pueden llegar a sangrar, a doler y a alterar la calidad de vida. ¿Mm? Sería una variedad de queratodermia fisurada. ¿Podemos hablar de queratodermia fisurada con psoriasis? Claro que sí. ¿Eh? ¿Podemos hablar de queratodermia fisurada en micosis fungoide o en el Sézari y el linfoma cutáneo? Sí. O sea, no es una entidad exclusiva de ninguna, ¿vieron? Pero la psoriasis, si la tenemos en palmas y plantas, hace renegar mucho. Uñas. Muchas veces el paciente viene con signos ungulares y a veces tiene psoriasis chiquitita en algún sector, en cuero cabelludo y demás. Significa que siempre tenemos que revisar las uñas de nuestros pacientes con psoriasis. A grandes rasgos uno ve de lejos y decimos, tiene un hongo. Y en realidad el hongo probablemente llegue a la uña porque el terreno es predispuesto, ¿sí? El terreno es predispuesto. La uña está mucho espesa, está con cambios de color, con esa leuconiquia, que es una uña blanca. Debe haber otra fotito. Bueno, pero en ese terreno predispuesto, la hiperkeratosis uñal por el hongo es muy común. Entonces, a veces tratamos, por un lado, primero el hongo y después la psoriasis. No veo que haya otra fotito. Bueno, otro de los signos que hay en las uñas son unos piercing o depresiones, que es muy de especialista ya, pero bueno. Hay manchas en aceite, que son leuconiquias, que son una uña más con una mancha blanca. Y esa mancha blanca en la psoriasis tiene una particularidad que es, bueno, por ejemplo, acá tendríamos una mancha blanca y tendríamos un borde interno todo eritematoso. Eso también es bastante característico. Vean que, digamos, creo que ya hemos visto el paciente con intertrigos con ustedes, sumario, muy similar la foto. Lo único que les puedo decir a favor de psoriasis, la lesión en cuestión es bien eritematosa. No tengo las pustulitas así como el estallido de una cándida, un intertrigo candidásico, que es más común en un paciente con hongo. Pero, ¿qué sabemos nosotros? Que una placa crónica, sumaria, en una mujer inflamada, probablemente se infecte en algún momento. Entonces es muy común que el paciente reciba tratamientos combinados, o quizá primero trato la infección y después me dedico a hacer psoriasis. Otras variedades de psoriasis invertida, los pies pueden ser el ombligo, el delantal ahí epiploico, o sea, el suma abdominal, el pliegue abdominal, su mamario. Y acá están otras fotos de lo que sería pies, con esa queratodermia más lateralizada en la planta, ¿verdad? La eritrodermia es una entidad entonces donde tenemos más del 80-90% de la superficie corporal total del paciente con eritema y descamación. Más del 90 puso acá el doctor. Bien. Causa psoriasis. Estamos en psoriasis, psoriasis puede ponerte un nombre rojo. Otras causas, dermatitis atópica, eczemas. Abuelitos, 75, 80 años, a veces empiezan con eczemas crónicos, dermatitis, la epidermodermitis microbiana en las piernas, con lesiones satélites en los muslos, en el abdomen, y se empieza a extender y generalizar haciendo verdaderos hombres rojos. Fármacos, el linfoma cutáneo, como hemos visto antes, y para la neoplasia. Como son tantas las causas y el hombre va a ser rojo todo igual, es que toda eritrodermia, además de estabilizarlo, tengo que buscar la causa. Y una de las formas de buscar la causa es biopsias de piel. Entonces, causas para eritrodermia debería indicar o solicitar múltiples biopsias de piel. Eritema generalizado, cuando el paciente está con eritrodermia, tiene un prurito que suele ser muy intenso y generalizado, la piel brillante, poiquilotérmica. El paciente no regula temperatura. Todas las funciones de la piel, dentro de las que podemos mencionar la regulación de la temperatura, está alterada, entonces no regula temperatura. La descamación gruesa lleva a un paciente que se hipoalbuminice, a tal forma que justamente pierde las albúminas y proteínas por las escamas de la piel. Suele acompañar a alopecia del cuero cabelludo y onicólisis.
Hay que evaluar mucosas y siempre descartar infección, porque en realidad es inminente la infección en una eritrodermia. ¿Por qué? Porque la alteración es generalizada, extensa, en el mecanismo de función barrera. Ahí vemos entonces una piel que está mucho más eritematosa, brillosa, habitualmente compromiso palmo-plantar y distrofia unguial. A veces hay onicólisis y abulsión de las uñas, ¿no? El cambio de todo. Este es otro ejemplo de un paciente con eritema, brillo, descamación de la piel. Todos iguales prácticamente los vemos, pero quizás no son todos por psoriasis. El diagnóstico de la psoriasis es clínico, ¿sí? Debemos solicitar laboratorio de rutina, perfil metabólico, podemos solicitarle biopsia de piel. Bien, sobre todo, por supuesto, en la eritrodermia se solicita biopsia de piel. Y dentro de lo que sería la eritrodermia del adulto, hay que identificar la enfermedad de base, hay que poner líquidos, electrolitos, nutrientes, cuidar el hecho de evitar infecciones de piel o controlarlas y descartar justamente infección, regulando temperatura con una dieta hiperproteica. Diagnóstico diferencial de una psoriasis, dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica, sabrán ustedes que es una entidad inflamatoria del cuero cabelludo y región centrofacial, que tiene una predilección por áreas o por épocas del año. Más común en varones de mediana edad y habitualmente fácil el diagnóstico, ¿no es? Suele también, vean, la dermatitis seborreica tener compromiso retroauricular y a veces el componente inflamatorio está acompañado, sí, acá de un proceso más de tipo infeccioso micótico. Después, el tema de la dermatitis seborreica justamente es lo que vamos a encontrar como un tipo de descamación centrofacial fina. A diferencia de la anterior, yo puedo tener psoriasis en la cara, sí puedo tener, pero es más común la dermatitis seborreica. Y la dermatitis seborreica va a dar una escama mucho más chiquitita, ¿sí? Más pequeña, finita. Puede también tener blefaritis. Y la localización va a ser centrofacial, interciliar y muy común en alas de la nariz. Surcal, surco nasogeniano, centrofacial. Bien. Miramos. Esto se lo habría agregado yo a la rotación anterior y no me acordaba. Paciente femenina de 23 años, sacamos de contexto. Consulta por erupción que inicia con una lesión de mayor tamaño y posterior aparición de múltiples lesiones localizadas en tronco, raíz de miembros que se instalan en 7 días, se instalan rápido, sin compromiso mucoso ni el estado general. Niega recibir medicamentos y refiere un prurito intenso. Sacamos de contexto, sacamos de la psoriasis, o si le parece psoriasis me lo dicen ustedes, pero ¿qué les parece que puede tener esta paciente? ¿Qué tipo de lesión podemos encontrar en esta imagen? Vamos a hablar un poquito de esta imagen. En esta que es más grande o en aquellas que son más chiquititas. ¿Qué parece que tenemos? Una placa pareciera. Claro, es una placa que puede llegar a tener algo de descamación. Quizás la descamación típica en este caso es la de la placa más grande, como en un collar, en la periferia. Bien. ¿Y alguna entidad que se instale tan rápido? ¿Qué les parece? ¿Qué puede tener esta paciente? Porque vean que se instala en 7 días. Creo que decía que la placa más grande se presentó primero, Sí, que es característico de la pitiriasis rosada. muy bien. Eso sería lo característico de la pitiriasis rosada. Entonces, es una entidad eruptiva, viral, autolimitada, que habitualmente, digamos, se manifiesta y se instala en corto tiempo, que no siempre, pero cuando pica, pica mucho, y que habitualmente consultan a las guardias, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer de diagnóstico diferencial? Si estoy hablando de pitiriasis rosada.
sífilis secundaria. Con la sífilis secundaria, con la rociola sifilítica de la sífilis secundaria, que es la que no tenía compromiso palmoplantar. A veces no es tan simple. Ante la duda, solicitamos serologías, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es más común? Que yo les preguntaba la vez pasada en clase, que ustedes en guardia vean una rosada o una sífilis. Es mucho más común que ustedes vean la rosada. Entonces, no le vamos a indicar un antihistamínico, o sea, un antihistamínico sí, pero no un corticoides. No un corticoides a una rosada, ya que tengo un proceso activo, eruptivo, viral. Se le da tratamiento sintomático, se le tranquiliza al paciente. Si tengo duda, le solicito un laboratorio completo con una BRL cuantitativa. Y habitualmente en 4 o 6 semanas la evolución es adecuada y favorable. A la El rosada, diagnóstico el es clínico, diagnóstico entonces. el diagnóstico es clínico. Perfecto. Entonces, esto es lo que a usted le va a llegar probablemente a la guardia, porque es una entidad común, es estacional también, tiene épocas del año donde la transición de temporadas hace que los pacientes sean más asiduos a la consulta, se enfermen más a esa época. Se tranquiliza al paciente, se le solicita un laboratorio, si el paciente así lo requiere también, lo amerita, o si ustedes tienen dudas. Pero no le den corticoides, no le inyecten corticoides, le pueden dar antihistamínico, le pueden decir que bueno, que sepa que se pueden poner más rojas por una ducha de agua caliente, por una clase de gimnasia, por el sol, pero que no contagia y que no deja cicatriz, y se va solo. Todo eso se lo pueden decir. Y respeta palmas, plantas y cara. La rosada es bien troncal y ahí de flexuras en la región inguinal también puede comprometer. Rosada de Gibert. Eritemato escamosa, la escama central no llega a los bordes. Placa madre. Bien, la placa madre hace referencia a la lesión inicial más grande, que muchas veces las encontramos. Al examen físico revisamos al paciente, la placa madre del tronco es más grande que las lesiones siguientes y es la primera que sale, ¿verdad? Esta es otra situación que es una sífilis secundaria papular. Pápulas de sífilis secundaria contagian. La micosis fungoide. ¿Alguna duda de psoriasis? Seguramente José les va a mostrar un montón de fotos el jueves. Feriado, así que no Pero sé. vos tenés razón que el jueves es feriado y el viernes también. Yo también. Vos sabés que él sabe un montón de eso. Es experto, él es especialista, además. No mencionó nada de tratamiento el doctor. O sea, solo la vía inmunológica. Bueno, a modo de repaso, la psoriasis tenemos en cuenta que es una enfermedad inflamatoria. La piel se pone gruesa, ya lo dije, eritematosa, con escamas. Si yo tengo mucha escama y no la remuevo, no va a llegar y no va a penetrar ninguna crema. Así que ante todo, ver dónde estoy y qué tipo de escama tiene. Algún queratolítico tipo ácido salicílico puede indicar. Luego vamos a tratar la inflamación con corticoides tópicos de alta potencia. Y después hay inhibidores de la hiperproliferación, justamente los inhibidores de calcineurina, el calcipotriol, que es uno de ellos que se utiliza. Los ahorradores de corticoides como tacrolimus, tópicos, se puede utilizar. Y los antibióticos, sobre todo para lo que son las fisuras, tópicos, va bien. Eso en cuanto a lo tópico, ¿sí? Lo sistémico va a depender de mi paciente, porque nosotros sabemos que para un sistémico psoriasis son tratamientos prolongados, que va a depender de edad del paciente, características, comorbilidades. Si hay tratamientos no farmacológicos que se le pueda ofrecer, sí, y uno de ellos es la fototerapia, que es la exposición de mi paciente a un espectro de longitud de onda, una radiación ultravioleta de banda angosta, durante una cantidad de sesiones en un tiempo controlado,
y con búsqueda de un mecanismo antiinflamatorio que no exponga al paciente a la toxicidad por fármacos. Como por ejemplo, un paciente adolescente que está en su inicio de la vida, que uno no quiere andar medicando y demás, puede llegar a ser candidato. Dentro de los químicos está el metotrexato, acitretin, ciclosporina, y una vez que el paciente pasa esa etapa de los pacientes medicamentos estándar para psoriasis, ya están los biológicos, que aprovechan esa vía sintética y vía inmunológica justamente de la enfermedad para atacar en esa vía. Todo paciente con biológicos es un paciente que antes tiene que pasar por otros fármacos. Tiene que tener una buena educación de lo que va a recibir, de los controles que tiene que hacer, porque son medicamentos que tienen otros efectos adversos o complicaciones, ¿sí? Como por ejemplo infecciones. Entonces, no todos los pacientes son candidatos, más allá de los elevados costos, también que hoy en día a veces en determinadas situaciones generan limitaciones. Eso a modo de repaso. Dentro de lo que es medidas higiénico-dietéticas, sirven un montón todas. Reducir el estrés sirve un montón. Que haga actividad física regular, un montonazo también. Así que todo eso hay que detenerse y sugerir que el paciente lo trate de llevar adelante. Escuchen, UABP, rotación de 3, rotación A, ¿estamos con este paciente o no? Ahí me dicen que no. ¿Leyeron el UABP o no leyeron el UABP? O la Sí, UABP. profe, es el mismo paciente. Ah, es el mismo paciente. ¿Igual lo van a tener o no tutoría de este? La semana que viene nosotros. Bueno, bueno. Bueno, me meto así un poquito así de lo que yo le había armado, como hice la vez pasada, y vemos así a ver si podemos ver y estudiar juntos el paciente. Motivo de consulta, en este caso Martín, de 45 años de edad, empleado administrativo, consulta a la sala de guardia por eritema generalizado, gonalgia derecha, astenia y fiebre. Enfermedad actual. Refiere a haber iniciado con gonalgia derecha hace 5 días, agregando en las últimas 48 horas edema, tumefacción, febrícula. Comenzó a consumir diclofenac, que le quedó en un episodio de lumbalgia hace 1 año, luego de una mudanza, pero que suspendió hace 24 horas por presentar un eritema difuso. Desde entonces, el dolor y la impotencia funcional progresaron, agregando compromiso también del tobillo izquierdo. Expresa línea marcada y dolor ocular bilateral. Niega traumatismo y problemas articulares previos. Bien. Este paciente de 45 años. Tabaquista. Ocasionalmente fuma marihuana, bebe vino, cerveza, bebidas blancas los fines de semana con sus amigos, no tiene pareja estable, no realiza actividad física. Apendicectomía en la infancia, dislipemia, estatosis hepática desde los 38 años. Eso es una situación muy común. Medicado con atorvastatina, 20 miligramos día, realiza pocos controles médicos. El papá es hipertémico, la mamá es tratada porque tiene AR, artritis reumatoidea. Examen físico, piel y faneras. Eritema difuso. Presencia de algunas ampollas en cara anterior de antebrazo izquierdo. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hablar que es este eritema? Es un eritema que podemos hablar, ¿cuál es el término que hace referencia? Cuando el eritema se instala de manera abrupta. ¿Podemos hablar de qué? De un exantema. Bueno, ¿qué tipo de exantema tiene mi paciente? ¿De qué color es la lesión? Es un exantema morbiliforme, eritematoso, en algunas áreas puede llegar a tener algo de cerosis o tener algo de descamación. Y faneras. Dice que tiene un eritema difuso y algunas ampollas en cara anterior de antebrazo izquierdo. ¿Sí? Los signos vitales hablan de un paciente que tiene temperatura de 37,9, o sea, que está con fiebre, 130-80 de ETA,
frecuencia cardíaca de 105, respiratoria de 14, pesa 98, talla de 1,70. Lúcido, orientado en tiempo y espacio, ojo rojo, doloroso, bilateral. Bueno, geniturinario, la rodilla derecha que estaba con todos esos signos de, ¿qué les parece? ¿Cómo va a estar la rodilla? ¿Qué es la rodilla de este paciente? Por lo que escucharon. Logosis. Bien, con esa característica, ¿qué podemos decir? Tenemos que una de las primeras situaciones a descartar, vamos por orden de importancia. Que no sea una artritis séptica. Bien, entonces, ¿cuál sería el gesto que hay que hacer? Una aspiración. Bien, puncio, aspiro. ¿Eso lo hago de manera ambulatoria? Sí, ¿no? Y si yo estoy asociando una artritis séptica, ¿es tratamiento ambulatorio? No. 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 O sea que el paciente requiere internación. Después le haremos gestos de diagnóstico, esta punción aspiración para identificar germen y bueno, ver justamente el rédito del material. Tiene también máculas eritematosas plantares y en cuero cabelludo. En pieles como que le agregaron otras lesiones. ¿Sí? Lo cual a veces no es tan fácil encontrar por ahí la sinonimia y la foto. Pero bueno, nuevamente, me detengo un poquito en la rodilla, desde el punto de vista, digamos, semiológico, han dicho que estaba, entonces, con signos de flogosis, el tema de las maniobras para revisar una rodilla, los signos que uno va a buscar, semiológicos también, a veces son muy importantes. ¿Qué les parece? ¿Qué pudo haber tenido previamente a este tipo de lesión en la rodilla? Ustedes me dicen, yo tengo que descartar una artritis séptica. ¿Cuáles son las preguntas que puedo hacerle de anamnesis dirigida? ¿Qué le pudo pasar para que tenga una artritis séptica en rodilla? Bien. Bien, en ese caso estaríamos con una entidad que tiene un término, que ¿cómo se llama? Una artritis tóxica, una artritis reactiva, correcto. Como veíamos la clase anterior, si tuvo un gonococo, ¿qué le voy a preguntar? Más allá de la pareja ocasional, puede ser una pregunta, ¿y qué otra cosa le puedo preguntar? Claro, exactamente. Si tuvo uretritis, correcto. Que a veces, bueno, por supuesto, son todas anamnesis dirigidas. ¿Qué otra situación pudo haber tenido este paciente para tener una artritis de rodilla? El paciente no sé si dice a qué se dedica, pero sí dice a qué practica. Pudo haber tenido un forúnculo que lo manipuló después. Sí, puede ser. Entonces, ¿cuál sería tu pregunta, Gabriel? En cuanto a la lesión elemental, si tuvo. No, o sea, uno a veces les dice a ustedes, tratemos de razonar juntos, ¿cómo le preguntaríamos al paciente para ver si podemos armar la historia? Porque a veces uno, claro, ya ve algo instalado y nosotros necesitamos razonar cómo llegó a esto. Entonces, Podríamos, ¿cómo le preguntamos? podríamos preguntar, por ejemplo, si tuvo algún trauma, si estaba haciendo deporte, por ejemplo, Claro, se generó trauma y por eso tengo una información. ¿Alguna lesión local en piel también? bien. Entonces hablamos de qué tipo de lesión, de puerta de entrada. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde puede tener la puerta de entrada si hizo una artritis de rodilla? La puede tener en el pie, en la pierna, en la propia rodilla. Los chicos a veces, digamos, los arqueros o el mismo deporte del fútbol, que es de mucho roce, es muy común que tengan rodillas con costritas, ¿verdad? ¿Usted tuvo una herida en la rodilla? ¿Tuvo una herida en la pierna, en el pie en los últimos 10, 15 días? ¿Eh? El forúnculo es válido, estamos de acuerdo, pero quizás cuando uno habla de puerta de entrada hablamos de algo más pequeñito, que quizás pudo haber sido el detonante para la infección. Bueno, así que en esas dos situaciones es válida la anamnesis dirigida.
Bueno, y una de las causas de estas ampollas, en el contexto, no sé cómo han cerrado ustedes lo de dermato, ¿qué les parece? Con este hombre rojo que tiene inyección conjuntival, que tiene como cierta tendencia a aparición de ampollas, de estas ampollas también de localización palmoplantar. ¿Qué puede estar ocurriendo en su piel? Bien, una de las antecedentes que tiene este paciente es que ha recibido diclofenac, ¿sí? Las farmacodermias son un grupo de enfermedades donde la piel expresa algún daño o algún tipo de reacción inmunológica al fármaco. Hay distintas variedades y severidades. En ese contexto, hay farmacodermias que tienen o no repercusión de órganos internos, pero muchas de ellas empiezan con un exantema morbiliforme, eritematoso, que a veces tiene o no compromiso mucoso. De todas maneras, la artritis